estamos. Bueno, entonces vamos a empezar, mis amores lindos, y vamos a iniciar con una oración. ¿Alguien quiere hacer la inicio? La oración de inicio. ¿Alguien que no tenga sueño? Ya vio que se esconde Fernando. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Y Daniela, Dani, ¿me escucha? ¿Puede hacer la oración de inicio? Bueno, Gracias. Bueno, gracias entonces, Jesús por un bonito día que nos has regalado. Familia, pues familia, bien. Pido que nos dejes y que esta situación ya acabe y que esta clase termine. muy bien. Bien, entonces mis corazones lindos, hola Emilio. Bueno, hoy terminamos el tema de los verbos. Recuerden que lo último que estuvimos viendo fue acerca de los tiempos de los verbos, las personas. ¿Se recuerda cuáles son los tiempos de los verbos que vimos? ¿Alguien que me diga? Esta cosa, personificación y mil cosas más. Pero los tiempos, ¿cuáles son? Pasado, presente, futuro. Pasado, presente y futuro. Muy bien. ¿Y se recuerdan que el pasado tiene otro nombre? ¿Alguien recuerda? No me recuerdo. Que empieza como de preprimaria. ¿Alguien recuerda? No sé. Pretérito. Pasado o pretérito. Recuerden, asocian entre preprimaria y pretérito. Para que se les quede el nombre. Entonces, cuando ustedes vean, están hablando acerca de tiempos pretéritos, están hablando del pasado. Bueno, entonces déjenme ver si hay alguien más que quiera ingresar. Bien, entonces vamos a terminar ese tema. Entonces, estuvimos hablando, este tema estaba dividido en 3 partes, que son las formas verbales. Ustedes ya vieron las formas personales, las no personales, y dentro de las formas personales son las que fue el último tema que vimos, y son las que vimos que tienen tiempo, persona, número, modo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo tengo esa foto. ¿Qué foto, mi amor? Pero se me borró. Sí, esta de cuando fuimos al hipódromo, ¿verdad? Para el Día del Cariño. Bueno, Sí, entonces, en su cuaderno, ¿tienen ahí su cuaderno, mis amores? Tengan ahí su cuaderno para que podamos trabajar en él. El libro ya lo hemos trabajado. Trabajamos la página 158. Ustedes tienen que trabajarla. Creo que ya la mayoría la trabajó. Si no, de todas formas, si nos da tiempo, lo vamos a ver el día de hoy más tarde. Bueno, entonces, nuestro tema es la conjugación. Entonces, escriban en su cuaderno, mis amores,
conjugación o la conjugación. Y para recordar, se llama conjugaciones verbales a los diferentes modelos por los cuales... Espérame. Ahorita solo el título. No, lo que yo estoy diciendo no lo tienen que memorizar o escribir porque está en su libro, ¿sí? Entonces, solo es del título, ¿verdad? La conjugación. Entonces les decía que las conjugaciones verbales es cuando, en el caso de la lengua española, tenemos acá en la pantalla, el verbo es capaz de representar el tiempo, el aspecto, el modo, la persona, el número, lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Que los podemos dividir por tiempo, por personas, que son 1, 2, 3, fue antes, en el presente, el futuro, todo eso. Y lo último que vimos con ustedes, el tiempo que fue lo que vimos con ustedes, es que puede ser el presente, el pasado y el futuro. Y que el futuro también puede ser llamado pretérito. Entonces, vamos a resolver después en la página 158 del libro de comunicación. Los que ya lo tienen, pues está bien. Los que no, más adelantito vamos a tratar de resolverla. Y si no, pues les quedará de tarea. Ahora, vamos a ver que el verbo o las formas verbales, aparte de que tienen tiempo, también tienen formas. Y pueden ser formas simples y formas compuestas. Entonces, allí en su cuaderno, ya que escribieron tiempo, escriban los 3 tiempos. Pasado o pretérito. Eso sí, anótenlo ahí, mis amores. Presente. Miss, yo puse el título y abajo ponemos presente, pasado y futuro, ¿verdad? Exactamente. Okay. Solo que a la par de pasado, le escriben también o pretérito. Voy a escribirlo acá. Entonces, ya saben, pasado, pretérito. Eso recuérdenlo siempre porque van a llegar a básico, a la universidad y siempre van a seguir tratando estos temas. Entonces, traten de que siempre se les quede y reconocer estos términos. Bueno, esos son los 3 tiempos básicos, pero entre un tiempo y otro, por ejemplo, entre el pasado y el presente, existen otros tiempos que van siendo modificados, pero eso no los vamos a ver nosotros en esta clase, ustedes los van a ir viendo más adelante. Pero ¿Cuál dijo que tenía que ser pretérito? ¿sí? ¿Cuál dijo que tenía que ser pretérito? Pasado, Pretérito. pasado, Gracias. pretérito. Bueno. Y también escriban ahorita, por favor, formas simples. Después de escribir los tiempos, ahora escriban formas simples, que son los que vamos a ver hoy. Formas simples y compuestas. Empecemos por las simples. Entonces, por ahorita, formas simples. Bueno, las formas simples del verbo lo tienen ustedes en la página 157 de su libro. Las formas simples de un verbo son las que constan de una sola palabra, que son los verbos que nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, el verbo correr. Corre, corrió, correrá. ¿Sí? Son los verbos simples. Es una forma simple del verbo. No tiene mayor complicación. Entonces, por eso se le llama simple. Está compuesto por un solo verbo o una sola palabra.
¿Sí? Entonces, ahora, ya que escribieron formas simples, escriban, por favor, constan de una sola palabra y pueden poner un ejemplo. Puede ser el ejemplo de correr, o si ustedes quieren escribir otro, lo pueden hacer. Verbo nadar, leer, el que ustedes quieran. Entonces dice, consta de una sola palabra. Ejemplo, corre, corrió, correrá, en los 3 tiempos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la forma simple? Vamos a esperar a que terminen de copiar. Y si alguien tiene una duda de qué es un verbo en la forma simple, puede preguntar ahorita. Bueno, ¿está claro qué son las formas simples? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie tiene duda? Bueno, entonces, me van a escribir ahorita en su cuaderno 2 ejemplos del verbo, yo les voy a dar los verbos, del verbo comer y el verbo, facilito, nadar. Entonces, me van a hacer Es del verbo nadar. nadar y comer. Y me van a dar los ejemplos de forma simple. Pero los ejemplos tienen que ser de forma simple, ¿verdad? Formas simples. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que ustedes pueden usar el verbo, utilizar cualquier persona, ya sea yo, tú, él. Yo nosotros. corrí, él corrió y todo eso. Sí, entonces, por ejemplo, puede ser con la persona yo, si van a ser yo, el presente, pasado, futuro. Miss es nadar y comer, ¿verdad? Sí, esos 2 verbos, quiero que los conjuguen. Yo ya terminé. ¿Ya? Léanos cómo le quedó, por favor, Sebastián. Comió, come, comerá. Nadó, nadará. Muy bien. Alguien, cuando termine, me dice. Tomen en cuenta, chicos, que no les pedí persona. Yo ya terminé mi. ¿Ya? ¿Cómo le quedó? Léalo. Nadó, nada, nadará, comió, come, comerá. Ajá. ¿Con qué persona lo hizo? Cuando hablo de persona, quiero decir si usó el pronombre yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Qué persona utilizó? De una persona. ¿Cuál? De mí, Miss. Ah, es pronombre personal, yo. Recuerden que cuando yo les diga persona, estoy hablando de los pronombres personales. Si es de Miss usted, es de él. De él. de él. Excelente. Muy bien. Así es, Dani. Entonces, recuerden que ahorita no les pedí persona. Miss, Eso yo quiere decir terminé. que cada quien escogió una persona. Pero en Miss, algún momento, Miss, ya terminé, Miss. bueno, ahorita lo vamos a leer. En algún momento yo les voy a pedir persona, tiempo y forma. Entonces tienen que aprenderse esas 3 cosas de la conjunción. Bueno, a ver, Carla, léanos por favor. Ya terminé mis. Yo nado, yo nadé y yo nadaré, y en comer puse ella comió, ella come y ella comerá.
Muy bien. ¿Quién más me había dicho que había terminado? José. Yo, Miss. Fernando. Fernando. A ver, Fernando. Él comió, él come, él comerá. Yo nadé, yo nado y yo nadaré. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, mis amores, repito. Como ahorita no les había pedido persona, ustedes podían escoger cualquier pronombre personal. En algún momento yo les voy a dar las tres cosas. Es decir, les voy a decir qué tiempo, qué persona y qué forma van a escoger o van a trabajar ustedes el verbo. Entonces, fíjense bien en esas tres cosas. ¿Alguna duda con la forma simple? ¿No? ¿Alguna duda con respecto a persona? Cuando hablamos de persona, los verbos. ¿No? ¿Está claro? Bueno. ¿Alguna duda con respecto al tiempo? ¿No? Bueno, ahora pasemos a las formas compuestas. Escribamos ahí, por favor, en su cuaderno. Formas compuestas. Este sería otro subtítulo. Formas compuestas. Y escriben. Constan de dos o más verbos. No es que había dicho, no lo oí bien. Como subtítulo, formas Sí. compuestas. Como Gracias. subtítulo, formas compuestas. Y abajo, constan de dos o más verbos. Y copian. Miss, una pregunta, es muy buena el internet. ¿Cómo? Escuché. Entonces, escriben el ejemplo: ha corrido, había corrido y habrán corrido. En la página 157 de su libro tienen ustedes ejemplos. Y así, en la página 157, donde dice conjugación, y abajo tienen donde dice tiempo, formas simples y formas compuestas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Y solamente esos vamos a trabajar. Los verbos. Copiamos los ejemplos, ¿verdad? Sí, por favor. Los verbos regulares e irregulares en esta ocasión no los vamos a trabajar. Entonces, quiero que les quede claro las formas simples y formas compuestas. Entonces, eso es lo que quiero que les quede Sí, claro. también copiamos esos verbos ha corrido, había corrido, Sí, habrá por favor. corrido. Sí, como ejemplos. Entonces, esos son los temas que quiero que les quede bien claros acerca de la conjugación del verbo. Entonces, tenemos acá dice las formas compuestas, y se llaman compuestas porque están trabajadas por dos palabras, o en este caso, dos verbos. Tiene dos. Si ustedes ven en el ejemplo, bueno, solo quiero ver cómo van. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí, Ya. ¿verdad? Bien. Entonces, en estas formas compuestas tiene dos verbos, pero no es el verbo, por ejemplo, si yo escribo el yo corro y nado, ese no es una forma compuesta, sino que es una forma compuesta cuando para dar la idea del tiempo utiliza dos verbos. Generalmente va a ser con el verbo es o está. En este caso, o el verbo hacer.
En este caso dice el ejemplo, ha corrido. Ese ha se refiere al verbo hacer, ¿sí? Si fuera en infinitivo, es el verbo hacer. Pero cuando ya los componemos, cuando ya les hacemos en sus formas compuestas, y ya lo vamos conjugando, queda en este caso como a. Ustedes saben que si yo digo Daniela ha comido, quiere decir que eso es lo que hizo. Ella está comiendo. Eso es lo que ella está haciendo. Pero entonces yo no digo, Daniela está haciendo comer. No, ¿verdad? Entonces yo ya lo conjugo y digo, Daniela ha comido. Entonces los verbos en las formas compuestas es cuando juntan estos dos verbos. Si yo digo, Sebastián habrá corrido 10 kilómetros el día de ayer. Entonces, esa forma compuesta me dice que seguramente él ya lo hizo, o es lo que yo creo. Entonces, son formas compuestas y lleva dos verbos. Y repito, generalmente viene con el verbo hacer, que es el que más se utiliza. Por ejemplo, el verbo está, a la hora de decir estaba corriendo, entonces también es una forma compuesta. Pero generalmente utilizamos más el verbo hacer, ¿sí? Siempre tiene que tener la H al inicio, porque si no lleva esa H, solo es una preposición. Entonces, necesita llevar siempre la H cuando hablamos de la A, acerca de hacer. Ha corrido, ha comido, ha nadado, ha leído, ¿sí? Entonces, los verbos, sus formas compuestas, son los que tienen dos verbos juntos. Miss, ¿puedo poner otra vez compuestos? ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda con respecto a los verbos compuestos? Esta es una forma compuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, los verbos irregulares son, bueno, no tienen ahí ejemplos, pero no quiero que los estudiemos en esta unidad, porque no me rayen ahí, niñas. En esta unidad, prefiero que nos quede claro las formas simples y compuestas, porque si no sería mucho contenido y es difícil que yo pueda estarles revisando los ejercicios. Así que prefiero que se les quede bien esta parte de la conjugación. Entonces recuerden, solo vamos a ver los tiempos, las formas simples y las formas compuestas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces me van a hacer en su cuaderno ahorita dos ejemplos de formas simples. Ustedes escogen la persona. No me rayen la pantalla, mis amores. Y yo les voy a dar los verbos. Hagamos el verbo. Forma simple ya hicimos, Miss. No, ahorita en forma compuesta. Forma compuesta, por favor. Yo les voy a dar los verbos. Ustedes escogen la persona y los tiempos. Bueno, en este caso los tres tiempos, que lo escojan la persona. Miss, ¿qué tenemos que escribir? Ay, Fernando. Ejemplos de formas compuestas del verbo. Ya, Ustedes, Miss, ya. la persona, solo en los tres tiempos, sí. Yo les doy los verbos. Vamos a ver. Construir y el verbo abrir. Cuando termine, me dice. Construir. Construir y abrir.
Si alguien tiene dudas, me pregunta. ¿Bien? Formas compuestas del verbo construir y abrir. Gracias. Bueno, recuerden que las formas compuestas y puede ser con cualquier persona, en el tiempo pasado, pretérito y futuro. Ya terminé. ¿Ya? Léanos cómo le quedó, por favor, Ed. Construye, construyó, construirá. Pero en la forma compuesta. Ella construye, No. ella construyó, ella construirá. Ha construido. Ha construido. Sí, recuérdense que las formas compuestas llevan dos verbos. Gerson, active su cámara, por favor. Ya hice la primera de abrir. A ver, ¿cómo le quedó Sebastián? Ha abrido, había abrido, habrá abrido. Miss, yo ya terminé. Mire, la forma que usó Sebastián, si ustedes la escuchan, suena como un poquito raro, pero esa es una forma irregular del verbo. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé, o sea, solo terminé el verbo abierto, pero ya lo terminé. Ah, vale, está bien. Yo terminé los dos, Miss. A ver, Carla. Escribe. Ok, me dice, él ha abierto, él habrá abierto, él había abierto y ahorita voy a hacer el otro. Muy bien, ahí vamos bien. A ver, Rodrigo, ¿cómo quedó? Tú construiste, tú construirás, tú construyes. Pero Yo esa abrí. ¿Ah? Esa es una forma simple, lo que usted Sí. dice. Yo quiero forma compuesta. Tiene que tener dos verbos. Ah, Para hacer, por ejemplo, él ha construido, ¿sí? Tiene que tener dos verbos. Para hacer la forma compuesta, tiene que tener dos verbos. Y por eso les decía, generalmente puede ser el verbo hacer, también puede ser el verbo estar. En este caso, hacer. Lo ha corrido, que es lo que ha hecho. Construcción puede ser... Ha construido, había construido, habrá construido. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Ya terminé. ¿Alguien que más que haya terminado? Ya, Miss, pero dígale a Sebastián de primero porque estoy terminando la última. Sebastián, ¿terminó ya el otro? Sí, ya lo terminé todo. Construir se puede decir, él ha construido. Sí. Sí, él ha construido. Él ha construido. El otro puede ser. Ese es en pasado. ¿Y en futuro cómo diría? En futuro, él construirá. Ajá. Pero ese es simple. ¿Y para ser compuesto? ¿Cómo va a conjugar? Abrir. Él irá a construir. Irá a construir. Podría ser también. En este Ya caso, terminé, Miss. podría ser habría construido. Pero ahí estamos bien. ¿Alguien más que haya terminado? Yo, Miss, ya terminé, Miss. Veamos quién más.
Emilio, ¿terminó? Yo ya, Miss. Emilio, léanos un... Miss, yo ya. ¿Quién me dijo? Fernando. Espera, Emilio, no lo escuchamos. Después de Fernando, me dice Emilio. Fernando, Abril. Miss, yo. Ha abierto. Habría abierto, habrá abierto. excelente. Ha construido, habría construido, habrá construido. Muy bien. Estamos bien. A ver, Emilio. Ahora sí, Miss. Ha construido, había construido y habrá construido. Muy bien. Excelente. Vea, Gerson está por ahí. Miss, yo ya terminé el último, Miss. Entonces dijimos 7 por 2. Espéreme, Ethel, ¿cómo le quedó? Había construido, habrá construido con ella. Muy bien, Abierto, había abierto con él. muy bien. Excelente. Así estamos bien, Ethel. Bueno, mis amores, el tiempo se nos está acabando. Si se corta, ya saben que es porque se me terminó el tiempo y nos metemos para ciencias naturales. Recuerden que la tarea les va a quedar, los que no la han hecho, en la página 158. Sí, le puedo decir. Yo construí, yo construyo y yo construiré. Pero ¿qué pasa? Bien. Miss, de tarea tenemos que hacer la página 158. Sí. Yo abrí. ¿Ya lo hicieron? Miss, No hay problema. Bueno, entonces, Miss, yo ya terminé. a ver, Carlos, léanos cómo quedó. Carlos, ¿cómo quedó? Ha construido, habrá construido. Ha abierto, había abierto, habrá abierto. Muy bien, excelente. Ahora, chicos, también tienen una tarea. La tarea va escrita ahí en su cronograma, pero lo que tienen que hacer es buscar en una revista o en un periódico ejemplos de verbos simples y compuestos. Entonces van a buscar, creo que 5 les dejé de cada uno, 5 verbos simples, o sea, solo donde esté comer, saltar, o saltó, comió, nadó, ¿sí? En cualquier tiempo. Igual las formas compuestas. Recuerden que las formas compuestas tienen que tener los dos. Miss, ¿Sí? una pregunta. Son 5 ejemplos de verbos simples. 5 simples y 5 compuestos. De todas formas, busquen en su cronograma. No recuerdo ahorita bien si les dejé 5 o 10, pero ustedes busquen en su cronograma de semana. Ahí está cuántas tiene que ser. Eso es parte de su zona. Entonces, su nota va a estar en la plataforma. Y cuando ya lo tengan, toman una foto y me lo envían a mi correo o por el medio que ustedes puedan, ya saben, o en la plataforma. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y tienen hasta la otra semana para entregarme la tarea que les estoy dejando. Esa no es para mañana, la de recortar los verbos simples o compuestos, ¿sí? Entonces tienen tiempo y mientras más pronto lo puedan hacer y enviarlo, mejor. Ya todos me hicieron el ejercicio ahorita. José creo que fue el único que no pregunté, ¿verdad? Yo creo que después ya les pregunté a todos. Y Lucy, Ana Lucía. Bien. Denos un ejemplo, Ana Lucía, antes de que se nos termine. Un verbo, por favor. Estuvo construyendo. Muy bien.
y también está construyendo, estará construyendo. Tú abrirás, has abierto y yo he abierto. Muy bien, excelente, Ana Lucía. José, ¿logró terminar un verbo? ¿Tienes un verbo? He construido, ellos construirán. Pero démelos con sus formas compuestas. El que usted me dijo está bien, pero es forma simple. Entonces necesito con forma compuesta, que es la que tiene dos verbos. ¿Se recuerda que les decía?